Bueno, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a entrar un rato en reflexión. Yo le llamaría que teología para laicos. Y vamos a entrar un poco en reflexión sobre la palabra de Dios. Yo quisiera hablarle de un tema. Yo le colocaría este tema: Dios rehabilitó al ajusticiado. Dice un dicho que muerto el perro se acaba la rabia. Debieron pensar tal vez los fariseos, los sacerdotes y los romanos en aquel primer Viernes Santo de la historia de aquel tiempo. Sin embargo, yo diría que algo ocurrió enseguida que revolucionó todo. Como diría Festo, ¿no? Por culpa de un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Eso lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 19. Claro está que es sabio, que para Aristóteles fue la admiración lo que inicialmente empujó a los hombres a filosofar, ¿no? También la teología cristiana y la iglesia tuvieron su origen en el asombro de los discípulos al encontrar vivo al que creían muerto. El asombro de la filosofía palidece ante este gran asombro de la teología. Y bueno, pongámonos a pensar, ¿qué ocurrió realmente en aquel entonces? En el oratorio de Rodion se decía que en el corazón del pueblo de los que eran seguidores de Lenin, cuando estaba en el lecho de muerte, le cantaban: no, 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 Lenin no puede ser, Lenin vive, es decir, Lenin vive, decían ellos, porque su causa sigue adelante, su causa no muere. Se siguen hablando de este gran hombre, de este hombre que para ellos era extraordinario, era grande en medio de ellos, ¿no? Sus pensamientos, su actuar, tenían toda una filosofía para seguir a este hombre. Y entonces nosotros como cristianos, ¿qué diremos de Cristo? ¿Qué le dice a usted de Cristo? Si para los seguidores de Lenin decían que Lenin seguía viviendo, para nosotros los cristianos, ¿cómo nos cuestionaremos diciendo si simplemente Jesús está vivo? ¿Por qué después de 2000 años tiene el honor Jesucristo de cubrir dos veces en un solo año la portada de la revista Time? ¿Por qué? ¿Por qué tras la presunta afirmación de los Beatles y John Lennon en 1966 de que los Beatles decían que eran más populares que Jesucristo, se disolvió el famoso conjunto y 5 años después uno de sus antiguos componentes, George Harrison, cantaba: mi dulce Señor, necesito realmente conocerte? Bueno, ¿y por qué este hombre después de 5 años decía necesitaba a Jesús cuando decían que eran más populares de Jesús? Diciendo en todo su ser: Señor, necesito realmente conocerte. De ninguna manera. Se trata de mucho más, hermano. La causa de Lenin podía seguir adelante sin su protagonista. Pero no pasa lo mismo con la causa de Jesucristo. La doctrina y la vida de Jesús de Nazaret no pueden separarse. Por eso, en la polémica de Barbara Bullman decía el primero: Jesús no ha resucitado. Debemos afirmar rotundamente que Jesús no vive porque su causa sigue adelante, sino que sigue adelante su causa porque vive. Eso sería una forma teológica, ¿no?, de explicar el momento. Sin embargo, a la vez debemos afirmar que no vive igual que vivimos nosotros. Recientemente fueron descubiertos en los alrededores de Jerusalén los huesos de un crucificado de unos 2000 años de antigüedad. No faltó quien se preguntase: ¿y si fueran los restos de Jesucristo, qué pasaría entonces con la fe en la resurrección? Semejante pregunta denota un error grosero en la concepción que muchos cristianos tienen sobre la resurrección de Cristo. Piensan que consistió en la revivificación de su cadáver.
Sin embargo, debemos afirmar con claridad que hay una diferencia fundamental entre la resurrección de Jesús y la de Lázaro, que se encuentra en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versos del 1 al 44. Aquí nos aclaran muy bien este hecho, aunque designemos a ambas con el mismo término, ¿no? Lázaro volvió a la vida, claro está, de antes, simplemente se le concedió una prórroga, un tiempo más para morir. Jesús, en cambio, ya no muere. Eso lo encontramos en el libro de Romanos 6:9. Porque no volvió a esta vida, sino que entró en su gloria. Lo afirma el Evangelio de Lucas 24, capítulo 24, versos 26. Mientras a Lázaro hay que soltarle las vendas para que pueda moverse, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 24, como a cualquier ser humano, el resucitado se presenta en medio de sus discípulos, sin abrir las puertas. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 y 26, para que ustedes allá en sus casas lo confirmen y lo confronten, hermanos. Y es que el cuerpo de Cristo resucitado no es el cuerpo físico que tenía antes de morir. ¿Cómo pensarían ustedes, hermanos cristianos, cómo sería el cuerpo de Jesús después de que resucitó? Aquí San Pablo dedica casi una veintena de versículos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 35 al 53, nos da a explicar la diferencia entre los cuerpos físicos y los cuerpos resucitados. Tras lo cual uno tiene la impresión de no haberse enterado de nada. Y es que la resurrección carece de analogías, hermanos. Afirman los evangelistas que nadie presenció la resurrección en sí misma. Es lógico. Si no hubo testigos de tal acontecimiento es sencillamente porque no podía haberlos. Y los cuerpos gloriosos no impresionan la retina. La palabra opte que aparece en los textos decisivos en la carta primera a los Corintios 15:5 y siguientes, Lucas 24, capítulo 24, versículo 34, lo vemos también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos 31, 9 al 17, 16, 9, sirve en los años 70 para expresar la manifestación de Dios o de seres celestes normalmente inaccesibles a los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con los ojos humanos no podemos ver un Jesús glorioso. Simplemente lo vemos con los ojos de la fe. Mira, aquí hay algo muy interesante. Leyendo los títulos de Santo Tomás, todas sus reflexiones en sus libros, Santo Tomás de Aquino afirma que los apóstoles vieron a Cristo tras la resurrección, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe. Por eso el Nuevo Testamento resalta expresamente que solo hubo apariciones a creyentes. Se aparece no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. Y eso lo podemos concretar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 41. Si Pilato o Tácito hubieran estado en el lugar en que se apareció a sus apóstoles, no habrían visto nada. Hacía falta la fe, porque es que eso es lo esencial, hermano. La fe. Y si tú no tienes fe, pues no vas a ver nada. Simplemente le sucede al que tiene esa experiencia de fe con el Señor resucitado. En este sentido afirmamos que la resurrección de Cristo no es un acontecimiento histórico, lo que no quiere decir que no sea realismo, ¿no? Realicísimo. No es un acontecimiento histórico porque nadie lo presenció ni podía presenciarlo. La resurrección de Cristo, afortunada o desafortunadamente, no puede ser probada ni desmentida por la historia. Hay un artículo cuyo título ya es significativo. Se llama Seguridad Pascual, sin garantías. Escribe el exégeta, ¿no? Escribe el exégeta Schinzer.
Existen garantías sobre la consistencia de un puente que se acaba de construir, sobre la exactitud de una operación matemática, claro está. Pero para aquello que constituye el meollo del humano nunca hay garantías. No existe garantías para la belleza de un cuadro, para la fuerza arrebatadora de una sonata, para el amor auténtico de una mujer. A lo más podríamos decir que la resurrección de Cristo es un acontecimiento metahistórico, porque, sin ser histórico, toca la historia a cuanto contribuye a modificar los acontecimientos de este mundo y ha sido percibido en sus afectos. Pero, pero, habríamos mejor de decir qué es un acontecimiento escatológico. La escatología se refiere al final, siempre un buen final, ¿no? La resurrección de Cristo es el final, no en sentido cronológico porque ser lo último, sino en sentido cualitativo, por ser algo en sí mismo insuperable y por tanto definitivo. Aquí sí nos gustaría imaginar, ¿no es cierto?, a todos ustedes hermanos, poder imaginar cómo fue todo. Desgraciadamente no es posible en absoluto. No sería una vida completamente distinta si no pudiéramos representarla con conceptos, imágenes tomados de la vida actual.